Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, por Maurice Joly. Introducción. ¿Qué necesitas saber? Absolutismo o despotismo. Es un sistema de gobierno en donde el poder se centra en una persona. División de poderes. Es una forma de organizar el Estado, agrupando y dividiendo dependiendo de sus funciones en tres poderes. Ejecutivo. Está depositado en el presidente. Legislativo. Estudia y aprueba leyes. Judicial. Sirve como órgano de control de los otros poderes. El objeto de este sistema es el control mutuo y la limitación del poder. Contexto de la obra. Maurice Joly escribió el libro durante la Segunda República Francesa, bajo el gobierno de Napoleón III. Pasado del autor. Nació en Lons-le-Saunier en 1829, de padre que fuera consejero general del Jura y de madre italiana. Típico rebelde. Se fugó de 5 colegios en su juventud, puso sus dotes brillantes al servicio de la libertad y de sus antipatías. Opositor bajo todos los regímenes, tuvo un sinnúmero de enemigos y algunos admiradores. Protocolos de los sabios de Sion, creado por Golovinsky, quien lo único que hizo fue plagiar Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Lo que el plagiario hizo fue adaptar los diálogos de Maquiavelo de tal forma que, en lugar de representar a Napoleón III, fuesen la voz de un conjura judeo-masónica y así dañasen al conde Witte y sus intenciones aperturistas. El Príncipe, libro escrito por Maquiavelo en el que muestra su postura sobre el despotismo y explica qué debe de hacer un príncipe para obtener y mantener un principado. Espíritu de las leyes. Montesquieu estipula la división de poderes y la monarquía institucional, que considera superiores al despotismo. Biografía del autor. Maurice Joly nació en Lons-le-Saunier en 1829. Fue un abogado ante los tribunales de París. Era rebelde. Puso sus dotes brillantes al servicio de la libertad y de sus antipatías. Fue un opositor bajo todos los regímenes. Revelaban sus escritos que conocían tan bien el arte de encumbrarse como el de gobernar. Empleó su saber con el solo objeto de atacar a quienes aplicaban a su beneficio personal las técnicas del éxito. Su palabra mordaz eligió sucesivamente como blanco a Napoleón III, Víctor Hugo, Gambetta, Jules Grévy, entre quien apenas hizo mella. Su primer libro, Le Barreau de París, consiste en una galería de retratos de abogados cáusticos e inclementes. El segundo, César, es un vigoroso ataque a Napoleón III. En 1864 publica en Bruselas, sin nombre de autor, El diálogo en el infierno. El libro fue introducido a Francia de contrabando, en varias partidas, pero como algunos de los contrabandistas pertenecían a la policía, este sin gran esfuerzo logró incautarse en toda la edición y desenmascarar al autor. Maurice Joly fue arrestado. La instrucción del proceso le costó 6 meses de prisión preventiva. Condenado, la insistía de apelación y el recurso de casación demoró otros 18 meses, durante los cuales permaneció recluido en Saint-Lepage. Quedó en libertad en mayo de 1867, pero sus conflictos con la justicia crearon el vacío a su alrededor. Los defensores del imperio lo atacaban. Para los republicanos, lejos de ser un glorioso, constituía un estorbo. Como si deseara agravar la situación y sumirse en la soledad huraña, en sus rocheres, de Parvin ataca con insistida violencia a sus contemporáneos más ilustres. La respuesta a este mundo que detestaba fue el silencio. En 1872, los hermanos Peyre le ofrecieron un puesto de jerarquía en su periódico Liberté. Algunos años más tarde, las circunstancias volvieron a convertir a Joly en un combatiente solitario de una batalla sin esperanzas. En medio de la crisis provocada por la disolución del Parlamento, en el momento que los adversarios de Majo sostenían la candidatura de Jules Grévy en la presidencia, Joly hizo fijar a los muros de la ciudad proclamas donde atacaban con violencia a sus antiguos emperadores, quien afirmaban le habían hecho todo el mal que un hombre puede hacer a otro sin matarlo. Pobre, enfermo y acabado, el 17 de julio de 1887 se suicidó con un revólver, dando un disparo en su cabeza.
Abierto sobre su escritorio hallaron un ejemplar de Los Hambrientos, libro que publicara 2 años antes de morir. Maquiavelo apoya la teoría de las fuerzas. Cree que los grandes hombres hacen el bien de las sociedades violando todas las leyes y apoya la monarquía absoluta. Respuesta de Montesquieu. Las doctrinas de Maquiavelo carecen de base filosófica. La fuerza y la audacia no son principios. La razón del Estado no es más que el interés particular del príncipe o de sus favoritos. Los grandes hombres que violan las leyes con el pretexto de salvar al Estado hacen más mal que bien. Las instituciones solo se corrompen con la pérdida de la libertad. Es necesario, por lo tanto, mantenerla con cuidado en la economía de los poderes. Montesquieu no admite sin reservas el principio de la soberanía popular. Como entiende este principio, derecho divino, derecho humano. Se hace ratificar por el pueblo el golpe de Estado. Se instituye el sufragio universal. De él surge el absolutismo. La Constitución debe ser la obra de un solo hombre. Sometida a votación sin discusión. Presentada en bloque, aceptada en bloque. Para modificar la fisonomía política del Estado, basta cambiar la disposición de sus órganos. Senado, Cuerpo Legislativo, Consejo de Estado, etc. Prensa. Autorización del gobierno para fundar un periódico y para cualquier cambio en el personal de redacción. Abolición del jurado en material de prensa. Represión de las noticias falsas. Prohibición de importar escritos no autorizados. Conspiraciones. De las sociedades secretas. Deportación y proscripción. Leyes penales y leyes contra el derecho de reunión y asociación. Sufragio. El sufragio universal no podrá ser abandonado a sus propios medios para la elección de los diputados. Necesidad de comprometer a los candidatos por medio de un juramento previo. Corporaciones. Guardias nacionales. Necesidad de disolverlas. Facultades. Dependencia absoluta del Estado. Foro. Los abogados deben ejercer su profesión bajo el control del gobierno y ser designados por éste. Clero. Posibilidad del príncipe ejerza a la vez la soberanía espiritual y la soberanía política. Finanzas. Objeciones de Montesquieu. El despotismo solo puede asociarse con el sistema de conquista y gobierno militar, lo cual solo crea obstáculos dentro del régimen financiero. Respuesta de Maquiavelo. Él se apoya en el proletariado y sus diputados son rentados. Montesquieu. El mecanismo financiero de los estados modernos se resiste a las exigencias del poder absoluto. Sistema presupuestario, según Montesquieu. Necesario equilibrio de las entradas y salidas. Prohibición de abrir créditos. Según Maquiavelo. Las finanzas es el aspecto de la política que mejor se ajusta a la doctrina de Maquiavelo. Préstamos. Permite disponer de toda la riqueza pública y de ligar la suerte de los ciudadanos al mantenimiento del poder establecido. Aumento de los impuestos. Grandes instituciones de crédito. Cuarta parte. Diálogos 22º y 23º. Los actos de Maquiavelo se relacionan con sus recursos. Libertades industriales y guerras en las 4 partes del mundo. Idea de organización del trabajo, burocracia, estatuas, monumentos, emblemas o cualquier cosa que represente la grandeza del príncipe. Diálogos 24º y 25º. Prestigio que confiere al príncipe, reconstrucción de un estado y facilidad para olvidar. Espíritu público destruido, apología de Maquiavelo coronado y obra de Maquiavelo consumada.